que un día te miras al espejo y no te das cuenta en qué momento te perdiste. Y no fue de golpe, fue entre algunas expectativas, roles y silencios. Bienvenidos a este podcast, No lo digo yo. Un espacio para fortalecer la identidad de la mujer Y equiparla para vivir con propósito y misión. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y Así es. lo que ocurre cuando una mujer comienza a hacer muchas cosas y de repente se pierde en ese mar de cosas. Y tenemos dos invitadas especiales que nos van a ayudar a comprenderlo. ¿Quiénes son, Raquel? Así es. Bueno, hoy está con nosotros nuestra querida amiga Giselle, que compartirá su experiencia con nosotros. Así es. Y también nos acompaña en esta ocasión la Magíster Mildred Moreno, quien es orientadora y terapeuta familiar. Bienvenida, Mildred. Y aquí vamos a aprovechar el tiempo de una vez para hacerte la primera pregunta. A ver, ¿por qué tú crees, Mildred, o danos una explicación? ¿Por qué las mujeres sienten a veces que dejan de ser ellas? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy Bienvenida. Gracias, súper contenta de poder participar en este espacio que me parece tan importante, el poder conversar entre mujeres y poder compartir experiencias. Eso que estás planteando es tan común hoy en día, y es que las mujeres, y me involucro yo allí, nos perdemos en la autoexigencia, nos perdemos en querer complacer a los demás, en priorizar los sí de los otros y no los nuestros. Tristemente. Es no escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos indica cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando necesitamos dormir, cuando necesitamos parar, y no le escuchamos, sino que seguimos. Nos convertimos en nuestros roles y no en quienes somos. Dejamos de ser yo para ser la mamá de, la esposa de, el estudiante que, la esposa del anciano que, y nos perdemos en esos roles. Y por eso pasa, como tú dices, Raquel, yo un día me pongo frente al espejo y digo, wow, soy. Ya no soy. Y querida Mildred, nosotras las creyentes, las que creemos en Dios, ¿será que Dios desea que nos anulemos, que perdamos nuestra identidad y que dejemos de ser nosotras mismas? Mira, por el contrario, a mí me encanta y utilizo mucho el versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero uno se ama como primero nos debemos amar nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es mi medida para yo amarme? El amor que Dios tiene por mí. Amén. Entonces, si yo soy tan valiosa para Dios, si yo soy el ser más maravilloso que Dios ha creado, me concibió incluso antes de yo nacer, entonces significa que yo soy una persona sumamente importante, especial. Y valorándome yo, queriéndome yo, dice el Señor, entonces es cuando tú puedes amar. Correcto. No, a veces no es falta de fe, no es falta de amor propio, sino yo creo que más bien es como demasiada entrega. El demasiado dar. Pero entrega hacia los demás. Porque debería haber una entrega para nosotras mismas, ¿no? Exactamente. Entonces, y ¿sabes qué? A veces queremos ser como Dios. A veces pensamos que todo depende de mí. Si yo no estoy, y nos cargamos el mundo en nuestros hombros, y realmente el que controla el que está a cargo de todo es Dios. Entonces, vamos a respirar, usando la barriguita, inflando la barriguita, vamos a respirar, a ubicarnos en quiénes somos, hijas de Dios en primer lugar, y a partir de allí empezar a organizar. Así es. Y tener en cuenta eso. Giselle, cuéntanos un poquito si eso te ha pasado. A ver, ¿y en qué momento te pasó específicamente? Mira, sí, yo lo viví, fue difícil. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, para mí hay varias etapas de mi vida en donde he tenido que tomar decisiones o he tenido vivencias que han sido de crisis y que han sido una transición en mi identidad. Una de ellas fue cuando pasé de mujer a madre. Muy común. Exacto. Un nuevo rol, ¿verdad? Quién era. Yo sabía quién era, yo sabía qué quería. Y entre esos planes sí estaba ser madre, pero aunque tenía bastante tiempo buscando la maternidad, no se daba. Y ya me había hecho la idea de que probablemente no era para mí. Hiciste otro plan. Cuando Dios dijo lo contrario. Bueno. Estás embarazada. Wow, para mí fue una alegría enorme, pero también fue un cambio, fue
una transición porque yo estaba estudiando la carrera que siempre había querido estudiar, que era medicina, y mi embarazo era de riesgo, por lo cual me mandaron reposo. No sé cuántas nos ha tocado esto, pero bueno, sí, reposo. Y bueno, nada, fue duro para mí porque tuviste que parar. Tenía mis tareas listas, tenía exposiciones listas, tenía exámenes para los cuales ya había estudiado. Y bueno, tuve que congelar, ver los trabajos en la casa y esperar que llegaran las fechas y ver que llegaban las fechas y yo no iba a la universidad y no me levantaban el reposo. Yo sentía una ansiedad terrible que decía, pero Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Si esto es para ti, si yo he querido estudiar medicina para ti. Desde muy joven estudié el área de la salud, estuve en grupos de rescate, era la mascota. Ese era tu del grupo sueño, de ¿verdad? rescate, sí. Esa era ella. Era el sueño de pero que llegó el momento en que ya dejó de ser ella. Y llegué el momento en el que ya, cuando tuve que dejar esta parte de la medicina, se suponía que era momentáneamente, sí, pues me tocó difícil el hecho de poder reencontrarme con la persona que iba a ser de ahí en adelante. Por lo cual, eso fue como un sismo para mí. Tuve que orar mucho y entre esas oraciones, porque yo sabía que esa ansiedad no le hacía bien a mi bebé. Claro. Para que Dios me ayudara a soltar. Y entre los textos que leí, encontré uno en el Espíritu de Profecía que me dijo una frase que yo sentí que Elena de Baile escribió para mí. Yo leí que decía que la labor de una madre es más importante que el trabajo o la labor de los médicos, porque los médicos salvan vidas temporalmente y terrenalmente, pero las madres salvan vidas para vida eterna. Correcto. Claro, es parafraseando lo que dice el texto. Pero eso me hizo entender que Dios tenía una misión más grande para mí. Correcto. Que el hecho de ser médico terrenalmente, sino que mi misión era salvar esa nueva vida que Él había colocado dentro de mí. Así es. Giselle, ¿no pensaste en ese momento en que tú perdiste? Que Dios estaba reconstruyendo una nueva identidad en ti, que Dios te estaba colocando un nuevo propósito. Tu sueño de niña, tu sueño de joven, quizás era ser esa profesional de salud, ayudar, pero Dios tenía otro plan y no es que quiere decir que quitaste tu identidad, ¿verdad que sí? No. Sino que como que tu plan profesional quedó a un lugar, no de segundo plano, quizás más adelante puede, ¿verdad? Puedes volver a retomar. Pero el Señor te estaba dando otra identidad y hermosa de ser madre. Claro, y para mí fue una noticia demasiado bella, demasiado maravillosa y que realmente no se peleó nunca con la otra parte de cómo me sentía en realidad en relación con mis estudios. O sea, eran dos cosas que iban de la mano. Era mucha alegría y mucho amor, que es lo que hace o lo que hizo que yo pudiera superar esta etapa o llevar esa etapa de una manera más tranquila y más feliz. Después que fui madre, dije, no voy a retomar los estudios. No puedo dejar mi bebé, no quiero dejar, no quiero. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, es una lucha. Sí, es una lucha de uno como mujer. Sí, no, yo amé a mi hija, amé mi maternidad, la disfruté. Era tan fácil amar a mi hija, era tan fácil disfrutar esa etapa. Y era tan bello que era yo la que no quería arrancarme del lado de mi hija. Así que decidí por cuenta propia, dije, yo voy a estar con mi hija y al menos hasta los 3 años. Primero lo dije así, al menos hasta los 3 años. Porque entendía que Dios me había prestado esa vida y que Él tenía un propósito con ella. Más adelante pasó el tiempo, quise volver a ser madre y no se daba de nuevo. No se daba. Y pasó de nuevo aproximadamente 2 años hasta que de nuevo quedé embarazada. Y en esta oportunidad ya fue otra maternidad, porque aunque yo pensaba que ya estaba preparada, que ya sabía lo que venía, y hubo otra etapa en mi vida donde también se removieron mis cimientos, que fue cuando me di cuenta que iba a ser madre de un niño con necesidades especiales. Y no es lo mismo ser madre
que entender que ahora vas a ser una madre de un niño con una necesidad especial. Yo pensaba que era igual, pero uno cuando ve las cosas desde afuera, Sí. no es lo mismo que cuando ya estás viviendo esa situación. Y la verdad que una vez más me pregunté, ¿ahora qué voy a hacer? Y sí, allí los sentimientos fueron demasiado como que chocaban, pues. Encontrados. Esa es la frase que quería utilizar. Porque estaba mi fe de base, que le agradezco a Dios, a mis padres, a mis maestros de la escuela de infantil en la iglesia, a mis maestros de la escuela en el colegio adventista, porque crearon unas bases firmes en mí. Pues en esos momentos, obviamente no, pero yo no me sentía bien. Claro. Porque es una situación que por lo menos yo no me esperaba y que no sabía que mi hijo iba a tener necesidades especiales. Me entero ya cuando nace, ¿no? Claro. Y bien, cuando ya esto pasa, que me entero de que mi bebé va a tener necesidades especiales, sí le pregunté a Dios, ¿dónde estabas tú? ¿En dónde estabas cuando mi bebé se fue fecundado? Correcto. Porque tú das la vida. Y me acordaba de tantos textos que decían, mi embrión vieron tus ojos. Y decía, ¿dónde estabas? Y perdón. No, tranquila. Pero me duele haber fallado a Dios en ese sentido. De haber preguntado esas cosas, quizás no eran preguntas mías, porque yo sé que Satanás susurra preguntas a nuestros oídos y si creemos que son nuestras, caemos en su trampa. Correcto. Pero yo definitivamente caí en la trampa porque sí me lo pregunté. Y le dije al Señor, ¿con quién hablaba yo? Cuando yo oraba y decía, Señor, quiero un bebé. Quiero mi... Sí, o sea, yo quería volver a ser mamá. Y si Él lo permitió, yo dije, ¿por qué tú permitiste esto? Y fue la fe, las bases de entender con mi cerebro, más no con mi cuerpo, porque lo que yo sentía era dolor, claro, pero yo sabía que Dios estaba conmigo y yo sabía que Él me iba a sostener en esos momentos. Y después comprendí, o Dios me respondió a esas preguntas que yo me hacía muchas veces, que era el hecho de ¿dónde estabas? Él me dijo, yo estaba ahí contigo. Y yo tengo un propósito con ese bebé, contigo, y yo los amo a todos. Y yo me siento tan feliz ahora porque ahora yo entiendo con mayor amplitud el amor de Dios hacia nosotros. Porque yo amo a mi hijo incondicionalmente. Y es tanto el amor que Dios pone en el corazón, en la mente de una madre, que poder superar un golpe así. Porque yo creo que sí, que todas las madres que hemos pasado por esa situación de que te digan que tu hijo va a tener alguna necesidad especial del índole que sea, hemos sentido ese miedo al por desconocimiento, correcto, por desconfianza quizás de no saber qué va a pasar en el futuro cuando ya yo no esté, pero es que eso está en las manos de Dios. Y ese todo que está en las manos de Dios es importante confiar porque Él es el padre de mi hijo. Antes que yo fuese su madre, Él fue su padre, Él lo planificó, Él lo creó, Él lo envió para este tiempo y confío en Él. Y yo sé que así como les digo, como he podido amar a mi hijo con tanto amor, yo sé que mi Dios también lo ama así y ama a todos los niños en general. Y Giselle, una pregunta. ¿Y esta experiencia de tu doble maternidad, primero con tu niña, después con tu segundo hijo que venía con estas condiciones, ¿qué ha reforzado en ti, en tu identidad? ¿Es aquella misma chica de antes, con esos sueños de que quería ser médico, que quería ser una especialista en la salud? Ahora eres una madre que, bueno, es evidente que el amor por tus hijos y esa entrega que tienes por ellos es parte de tu vida.
¿Qué ha cambiado en Giselle? Esa identidad que Dios te ha puesto ahora como madre, ese rol. Bueno, yo siento que en mi identidad se ha reafirmado la fe. Se ha reafirmado, pero con una base más sólida. No es la misma fe de la niña. Ahora es una fe que yo sé que Dios me va a sostener en cualquier momento. Y que siempre, siempre voy a contar con ese ayudador que va a estar para mí y para mis hijos en todo momento. Así que, sea lo que fuere, ya no tengo expectativas. Espero que Dios me utilice donde Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Y pienso que ya no es lo que diga yo, lo que quiera hacer yo o cómo yo me quiera direccionar, sino en sus planes. Y se lo he dicho, Señor, lo que tú quieras de mí, pues eso es lo que voy a hacer. Y donde Dios ha abierto puertas, allí he estado, me he seguido preparando, gracias a Dios. Tengo un esposo que ha sido mi base, mi brazo fuerte, que me ha sostenido, que me ha ayudado muchísimo y que él me ha animado también a seguirme preparando a pesar de que he estado en la maternidad, en la casa durante varios años. ¿Sientes que ahora que estás estudiando eso, como que volviste a ser tú misma? Sí, siento que he estado preparándome para poder seguir sirviendo. Exacto. Tanto en mi hogar como en el mundo que Dios nos ha dejado alrededor. ¿Tienes satisfacción al estar haciendo? Y me siento muy feliz, exacto, de poder estar haciendo lo que me gusta, lo que quiero hacer, que es poder yo misma cuidar a mis hijos y a la vez tener la oportunidad de ayudar a otras personas, porque... O sea, que esta experiencia ha hecho que Giselle crezca, ¿verdad que sí? Y tienes más para dar a los demás. Que se renueve. Así es. Mildred, no sé si tú notaste que cuando ella estaba hablando, hablaba acerca de las expectativas, ¿no? Y es una de las cosas que mencionamos al principio. A veces nos perdemos en las expectativas, nos perdemos en los roles, nos perdemos en los silencios. ¿Qué recomendación nos puedes dejar tú? O sea, ¿cómo podemos nosotras como mujeres superar eso, así como lo hizo Giselle? ¿Qué fuente celestial le podemos proporcionar a esas mujeres que nos están escuchando para que ellas entiendan que sí se puede, que sí se puede? Pero quiero resaltar algunas cosas interesantes que mencionaste. Es unas cosas maravillosas. El tener un niño en una condición especial definitivamente no es algo que esperamos. Y eso implica a veces que tenemos que renunciar a cosas. Y no solamente a veces renunciar al hijo esperado, quizás a veces renunciar al trabajo esperado, quizás a veces renunciar a la ciudad esperada, sino tengo que renunciar a. Y ese es un proceso. Las preguntas que Giselle planteaba, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo tanto te lo pedí vino así? Nos las preguntamos todos cuando vemos que las cosas se nos van de las manos. Y ese duelo por el cual todos tenemos que pasar. El decir adiós a lo que yo estaba esperando para entonces poder aceptar lo que se está presentando con las oportunidades que eso trae. Me pareció maravilloso lo que decías, porque esas preguntas son las que te permiten hoy en día estar aquí y decir confío en Dios. El transitar por el renunciar a lo que yo quería, a lo que yo esperaba, no es fácil, es doloroso. Es triste porque te estás desprendiendo de algo y dices, pero es que yo quiero esto. Correcto. Y hay que aceptar el dolor, hay que aceptar la tristeza, hay que llorar, ¿verdad? Y a veces sí nos enojamos y a veces sí decimos cosas y reclamamos a Dios, pero Dios en su infinito amor conoce nuestro corazón humano que está transitando por la despedida de. Mildred, pero si yo renuncio, ¿quiere decir que dejo de ser yo? No, voy a eso. Ahí viene nuestra capacidad de resiliencia, de reconstruirnos, de formarnos en seres humanos cada vez mejores. Cuando te escuchaba hablar y te hablabas con esa fe y se te iluminaban esos ojos cuando mencionas a tus hijos, decía, tengo ante mí una nueva mujer, tengo una mujer reconstruida. Tengo una mujer que en su realidad encontró paz y encontró felicidad y todos lo podemos lograr. Así es. A través de la aceptación y el despedirnos de lo que ya no tenemos para poder soltar y abrir nuestras manos para aceptar lo que Dios ahora nos va a dar. Que estoy segura, mi querida hermana, tenga usted la certeza
que lo que Dios le trae es mucho mejor. Es una identidad reconstruida. Es una identidad No es que nos mejorada. anulamos, ¿verdad? Es que No. crecemos, nos transformamos. Exactamente. Con esas Pero experiencias. escúchame, si no superamos eso y nos frustramos y nos quedamos en el problema, Sí, No, nos sí, perdemos. nos Claro, perdemos. de exactamente. hecho, eso fue lo que yo sentí. Yo no sentí que perdí mi identidad, aunque sí hubo momentos en los que dije, ¿ahora qué? Ahora sí es verdad que no voy a volver a estudiar. O sea, sí hubo un momento que volví a claro, pensé esas sí. cosas. Pero Dios me dijo, toma, te voy a dar esta herramienta. Ujú. Tienes esto en la mano, sigue preparándote en tu casa. Ujú. Tú no vas a hacer lo que tú querías, tú vas a hacer lo que yo quiero. Entonces yo dije, bueno, entonces ahora mi identidad es cristiana, yo soy hija de Cristo, Amén. hija de Qué Dios. lindo, Y qué esa debe lindo, ser qué nuestra lindo. identidad y ese es mi llamado, pues, de que cada una podamos decir, yo soy hija de Dios, por lo cual Él me provee, Él me cuida, Él es mi Padre que me ama y Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces no es lo que yo quiero, sino lo que Dios sabe que yo necesito para crecer y para ir al reino de los cielos. Ujú. Siempre he escuchado una frase que dicen por ahí que cuando Dios quita algo, que aunque Dios no quita nada, ¿verdad? No. No es porque nos tiene preparado Nos algo dirige. mejor, ¿verdad que sí? Sí. Y nosotros debemos estar preparados para eso en la vida, de que las circunstancias, las experiencias que nos van a presentarnos en la vida es para crecer. No es que dejamos de ser de nosotras, sino es que el Señor va presentando oportunidades para crecer. Ahora, Gisela, ahora pronto que volviste a retomar tu carrera profesional, ahora como madre, ahora vas a ser una mejor profesional de la salud con las experiencias que has vivido con tus Amén. hijos. Sí, así Sí. va a ser con el favor de Dios. Quiero resaltar algunas cosas interesantes que podemos extraer y que quiero que podamos compartir Ujú. de su historia. ¿Qué Correcto. aprendo? Ujú. Ah. Fíjate Ajá. que aquí hay algo importante que dijiste y es que tengo un esposo. Tengo una red de apoyo. Quizás no todas puedan Eso tener un es esposo. clave. Quizás no Sí. todas puedan Una tener amiga, un esposo, pueden tener una amiga, una una madre. madre. pueden ser Siempre a nuestro alrededor buscar mis factores protectores, Ujú. mi red de apoyo. Red de apoyo. ¿Quién me puede a mí ayudar? No juguemos a ser al supermujer que todo lo tengo que lograr. No lo puedo lograr todo, no puedo hacer todo, Ujú. pero yo sí puedo tener mi red de apoyo que me acompaña a lograr algunas cosas. ¿Por qué no reinventar mis sueños? Otro. Quizás yo quería ser Ujú. doctora, ahora yo voy a ser maestra y lo voy a disfrutar. ¿Sí? Es una reinvención constante, factible, posible, en la que yo voy a ser feliz. Sí. Y extraigo estos aprendizajes de tu historia porque me parece muy importante. El establecer límites, mi querida. Ujú. No todos podemos, a todos le podemos decir que no. Tenemos que colocar límites de autoprotección. Hasta aquí llego yo, porque el decir no se traduce en un gran sí. Exactamente. Autocuidado, me estoy cuidando. Ujú. ¿Por qué tengo que cumplir con las expectativas de todos los demás si cuando yo me quedo en casa está nada más mi familia nuclear, bien sea mis hijos, mi esposo, bien sea mamá, o sea, tu familia nuclear allí que es a quien realmente tú le importas? Entonces, establecer límites es muy importante, porque el establecer límites te va a proteger. No cumplir con el qué dirán, sino es cumplir en primer lugar conmigo Mismo. bajo la Exactamente. dirección Esa es la clave. de Dios. Ella decía, tengo una paz. Ujú. Ahora tengo paz. Y no sé qué espera en el futuro, porque hay un futuro incierto. Pero el futuro incierto de Gisela es tan incierto como el de cualquiera de El nosotros. de nosotros. El Así tener es, hijos así con una es. condición especial o tener hijos regulares Ujú. es la misma incertidumbre, Sí, Ujú. así es. porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Exactamente. Pero vivo cada día tomado de Dios con fe y eso me da Amén, paz. amén. Y esa Es paz bueno. que ella refleja hoy en día en su mirar, a mí me llena de ilusión y de emoción. Sí, sí, es hermoso ¿Verdad? escucharla, Sí, ¿verdad? porque Su sí. experiencia nos inspira y nos motiva. No sé qué va a pasar mañana, pero hoy yo estoy bien. Bien, Hoy bien. estoy Así bien. es. Hoy me cuido, hoy me organizo, hoy me reinvento con lo que tengo en mis manos, porque es lo que hay. O sea, no puedo vivir en el pasado, en lo que yo Ujú. hubiese querido. No. Vamos a hacer con lo que tengo ahorita en mis manos, a cumplir en primer lugar conmigo misma. Eres hija de Dios, decía ella, y me encantó. Ujú. Soy hija de Dios. Y esa Yo es soy nuestra prioridad. identidad de sentirnos De verdadera allí- identidad es que somos hijas de, De allí Dios. fluye todo lo demás, Ujú. todo lo demás. Así que tú frente al espejo, en la mañana cuando usted se Escuchen, levanta, escuchen. desgreñada, y Ajá, usted se vamos, ve ahí, vamos a aprender ¿verdad? aquí de nuestra y especialista. usted se ve, usted tiene que ver, criatura hermosa soy. Ajá. Amén. Invención de Dios yo soy. Así es. Amén. Me pensó antes de nacer, soy perfecta.
ante los ojos de Dios soy Así perfecta. es. Con las arruguitas de más, con los kilitos de más o de menos. En mi caso de menos, mentira. Quisiera. Pero soy yo. Soy valiosa porque Así mi es. valor está en la cruz. Amén. Yo no soy más que la mamá de. Ujú. Soy más que la esposa de. Soy la más que hija la de. estudiante de, la hija de. No, soy yo. Soy En yo. mi interior, en mi ser, hermosa, perfecta ante Cristo. Reconstruyéndome cada día. Estableciendo límites sanos. Diciendo hasta aquí. Ujú. Hasta aquí voy a llegar. Sí, es así. Así Creo que lo es. hemos disfrutado bastante, ¿verdad, Raquel? Oh, Ha sido una sí, experiencia muy realmente he linda. aprendido mucho el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Giselle, por esa Gracias. hermosa historia. Gracias a ustedes De por verdad que haberme invitado. nos conmueve escucharte, pues, expresarte como lo hiciste ahora. Gracias, Gracias, Mildred. Esos consejos puntuales para anotarlos y para practicarlos todos los días. Gracias, Raquel, por Así acompañarnos. es. Y gracias también a ustedes. ustedes por habernos acompañado en este espacio especial. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Adventistas Venezuela, Hop Media Venezuela y Hop Radio Venezuela. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.